Mi nombre es Sofía, y hace unos meses desaparecí en las aguas de Playa del Carmen. Marcos, mi pareja, y yo conocimos a Javier, nuestro instructor de buceo. Desde el principio, su atención hacia mí fue extraña, posesiva. Marcos, siempre tan protector, se dio cuenta. Justo antes de nuestra última inmersión en la cubierta del barco, tuvo una discusión con él. Fue una pelea tensa, en voz baja, sobre los límites. Marcos solo quería que me respetara, que dejara de mirarme de esa manera. Nunca imaginé que defender mi honor le costaría la vida, y a mí la libertad. Para el mundo, fuimos otra tragedia en el paraíso, una pareja de turistas que tuvo un accidente de buceo. Pero lo que realmente ocurrió allí abajo, es algo que hasta hoy me atormenta en mis pesadillas. La verdad es mucho más oscura que cualquier accidente, y esta es la primera vez que me atrevo a contarla. Antes de que el azul se convirtiera en una prisión, era nuestra promesa. Playa del Carmen era el lienzo de nuestro 4º aniversario. Recuerdo el calor húmedo que se pegaba a la piel nada más salir del hotel, el olor a salitre mezclado con el dulzor de la fruta fresca que comíamos para desayunar en el balcón. Los días tenían un ritmo perezoso y perfecto. Nos levantábamos con el sol, sentíamos la arena fina y blanca bajo los pies descalzos, y pasábamos horas en el agua, dejando que las olas nos mecieran. Por las tardes, el murmullo de las conversaciones en la playa se mezclaba con la música lejana de los chiringuitos. Era un paraíso prefabricado, sí, pero era nuestro. Marcos y yo nos reencontramos en ese ritmo, en las miradas cómplices sobre los menús, en las manos entrelazadas durante los paseos al atardecer. El buceo era la culminación de todo, era nuestro lenguaje secreto, un mundo compartido donde las palabras no eran necesarias. Pero incluso en ese paraíso, algo empezó a desentonar. Al principio eran detalles minúsculos, casi imperceptibles. Una sombra en la periferia de mi visión cuando leía junto a la piscina, la sensación de que alguien me observaba desde lejos cuando Marcos iba a por unas bebidas. Lo descartaba como una paranoia, el efecto de estar en un lugar desconocido. Pero la sensación persistía. Luego, conocimos a Javier. Durante las clases teóricas, su mano se demoraba un segundo más de lo necesario sobre la mía al pasarme el equipo. Sus ojos, de un azul tan claro como el Caribe, se fijaban en mí con una intensidad que traspasaba la simple cortesía de un instructor. Una tarde, mientras volvíamos de la playa, juraría haberlo visto cerca de nuestro hotel, de pie junto a una palmera, simplemente mirando. Cuando me giré para decírselo a Marcos, ya no estaba. Marcos, con su instinto protector siempre alerta, también lo notó. Vi cómo su mandíbula se tensaba cuando Javier me hacía un cumplido demasiado personal, o cómo su cuerpo se interponía sutilmente entre nosotros. La tensión culminó en esa discusión en el barco, justo antes de la última inmersión. No gritaron. Fue peor. Fue un intercambio de frases cortas, afiladas, un siseo de advertencias sobre el respeto y los límites que el ruido del motor casi ahogaba. Marcos solo quería que me dejara en paz. Javier solo sonreía. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El descenso fue diferente a todos los demás. El agua, normalmente una caricia, se sentía pesada, densa. La luz del sol se filtraba en haces temblorosos, iluminando un arrecife de coral que parecía vibrar con una belleza ajena a nuestro drama. Estábamos a unos 15 metros de profundidad, siguiendo a Javier, a través de un laberinto de corales, cerebro y abanicos de mar. El único sonido era el ritmo constante y tranquilizador de nuestros reguladores, nuestra propia respiración amplificada en el silencio del océano. Fue entonces cuando Javier se detuvo, se giró lentamente y señaló el manómetro de Marcos, el indicador del aire. Hizo un gesto universal de problema, tocándose la garganta. Vi la confusión en los ojos de Marcos detrás de su máscara, luego un destello de incredulidad. Comprobó su propio equipo. Todo parecía normal. Pero Javier insistió. Su lenguaje corporal era pura urgencia y profesionalidad. Se acercó a Marcos, supuestamente para ayudarle. Y en ese instante, bajo el manto de una falsa asistencia, todo ocurrió con una velocidad brutal y silenciosa. Vi la mano de Javier moverse con una precisión escalofriante. No fue un forcejeo, no fue una lucha. Fue un movimiento limpio y deliberado. Arrancó el regulador de la boca de Marcos. Un torrente de burbujas, preciosas y mortales, escapó violentamente, el único grito que el mar le permitió. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par, una mezcla de pánico y traición. Intentó alcanzar su regulador de emergencia, pero Javier fue más rápido. Lo agarró por el arnés del chaleco, empujándolo hacia abajo, contra una formación de coral. Yo estaba paralizada,
congelada por el terror y la irrealidad de la escena. Quise gritar, pero de mi boca solo salió un ahogo mudo, una nube de burbujas inútiles. Javier ni siquiera me miró. Su atención estaba centrada en Marcos, sujetándolo con una calma inhumana mientras el cuerpo de mi pareja se convulsionaba por la falta de aire. Luego, la quietud. El cuerpo de Marcos se quedó flácido, suspendido en la corriente. Solo entonces Javier se giró hacia mí. Detrás de su máscara, sus ojos no reflejaban nada. Ni triunfo, ni remordimiento. Solo un vacío calculador. Se acercó, y yo empecé a retroceder, golpeando torpemente el agua. Me atrapó por el brazo. No me atacó, no me quitó el aire, simplemente me arrastró, alejándome del cuerpo de Marcos que empezaba a hundirse lentamente hacia la oscuridad del abismo. Me arrastró hacia una grieta en la pared del arrecife que nunca había visto, una boca oscura y oculta. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no había vuelta atrás. Cuando volví a la superficie, el mundo que había dejado atrás ya no existía. Había sido reemplazado por una versión de sí mismo distorsionada, un eco ruidoso y deformado de mi vida. Durante mi cautiverio en la cueva, el tiempo se había disuelto en un ciclo de mareas y en la escasa luz que se filtraba por alguna grieta submarina. Mi única realidad era la oscuridad, el olor a sal y piedra mojada, y el sonido de la respiración de Javier cuando venía a traerme comida y agua, como si estuviera alimentando a un animal exótico que había capturado. No tenía ni idea del circo que se había montado fuera. Solo después, mucho después, cuando ya estaba a salvo entre las paredes blancas y asépticas de un hospital, empecé a reconstruir la historia que el mundo se había contado sobre mí. Me la mostraron en recortes de periódico y enlaces a noticias digitales, con una delicadeza que solo conseguía subrayar el horror. La primera versión fue la más sencilla, la más predecible: tragedia en el paraíso. 2 turistas españoles jóvenes y enamorados desaparecidos tras una inmersión. Las fotos que usaban eran las de nuestras redes sociales, imágenes felices de viajes anteriores, nosotros sonriendo en Roma, abrazados en una playa de Cádiz. Éramos el rostro perfecto para un drama veraniego. Hablaban de corrientes traicioneras, de un posible fallo en el equipo, de la inmensidad del mar que a veces reclama lo que es suyo. Se organizaron búsquedas, helicópteros sobrevolaron las aguas turquesas y barcos peinaron la zona. Me imaginaba el ruido de los motores sobre mi cabeza, tan cerca y a la vez en otro universo, mientras yo estaba atrapada en el silencio de las profundidades. Pero la narrativa, como el agua, nunca se queda quieta. Pronto empezaron a surgir las especulaciones, las fuentes cercanas, los expertos que nunca nos habían visto en su vida. Leí un artículo que nos describía como buceadores inexpertos y demasiado confiados, sugiriendo que habíamos ignorado las advertencias de nuestro guía. El guía, Javier. Lo entrevistaron varias veces. Vi un vídeo suyo, de pie en el muelle, con el mar a sus espaldas. Tenía la mirada compungida, los hombros caídos. Hablaba de nosotros con una falsa familiaridad, describiendo a Marcos como un hombre valiente, quizás demasiado impulsivo, y a mí como, llena de vida, con muchas ganas de explorar. Contó, con una precisión escalofriante, cómo nos perdió de vista por un momento y cómo, al girarse, ya no estábamos. Su actuación fue impecable. El héroe local, el instructor experimentado devastado por la pérdida. Nadie sospechó cómo iban a hacerlo. Él era la única versión de los hechos. Luego, la historia se volvió más oscura, más personal. Alguien del hotel debió de filtrar que nos habían oído discutir la mañana de la inmersión. No a nosotros, claro. Habían oído la discusión entre Marcos y Javier en el barco, pero en el teléfono escacharrado de los rumores, se convirtió en una pelea de pareja. La prensa sensacionalista se aferró a eso. Una fuga romántica, un pacto suicida. La posibilidad más dolorosa, la que me rompió por dentro cuando la leí, fue la que insinuaba que Marcos me había hecho algo. Se preguntaban si él tenía un lado oscuro, si nuestra relación era tan perfecta como parecía. Convirtieron a mi protector, al hombre que murió por defenderme, en un posible monstruo. Leí foros de internet, comentarios en las noticias. La gente opinaba con una ligereza brutal. Seguro que el novio la mató y luego se escapó, decía uno. Estas cosas pasan. Las relaciones de vacaciones son muy intensas, teorizaba otro. Me imaginaba a mis padres, a los padres de Marcos, a nuestros amigos, leyendo esas palabras. La angustia de su pérdida, multiplicada por la ponzoña de la calumnia. Se vieron obligados no solo a llorar nuestra desaparición, sino también a defender nuestro honor, a proteger la memoria de Marcos de unos buitres que no sabían nada.
El dolor de mi encierro era agudo y solitario, pero el dolor que sentí al descubrir esto fue diferente. Era una rabia impotente, una pena que se extendía hacia atrás en el tiempo, por todo el sufrimiento que mis seres queridos habían soportado mientras yo simplemente luchaba por respirar. El mundo no solo me había dado por muerta, sino que había profanado el recuerdo de la única persona que había intentado salvarme. Y el hombre responsable de todo, observaba desde la barrera, convertido en un testigo fiable, en una fuente de consuelo para la prensa. La cueva no era una prisión de barrotes, sino de sentidos. El aire era espeso, cargado con el olor a salitre milenario y a piedra húmeda, un olor que se te metía en los pulmones y se quedaba allí, como un recordatorio constante de dónde estaba. La oscuridad era casi absoluta, una negrura aterciopelada que borraba los contornos y me obligaba a vivir dentro de mi propia cabeza. Aprendí a medir el tiempo por el sonido. El rugido sordo de las olas rompiendo en algún lugar lejano, el goteo rítmico del agua filtrándose por las rocas, y el cambio en la marea, que acercaba o alejaba el murmullo del océano. Ese era mi reloj. Y luego estaba el silencio, un silencio tan profundo que a veces creía oír el latido de mi propio corazón como un tambor de guerra. Mi vida se redujo a un ciclo primitivo. Dormía en una repisa de roca que siempre estaba fría y húmeda, acurrucada para conservar un calor que se escapaba constantemente. Despertaba no por la luz, sino por el hambre o la sed. Y esperaba. La llegada de Javier era el único evento que rompía la monotonía. Lo oía mucho antes de verlo. El chapoteo de sus aletas, el siseo de su respirador. Emergía del agua como una criatura marina, y la luz de su linterna era un sol artificial y violento que me obligaba a cerrar los ojos. Me traía agua en botellas de plástico, y barritas energéticas o fruta, comida que no necesitaba preparación. La dejaba en la roca y se sentaba a una distancia prudencial, observándome comer en silencio. Nunca me gritó, nunca me amenazó directamente. Su crueldad era mucho más sutil, más psicológica. Hablaba conmigo como si nada hubiera pasado, como si fuéramos dos personas que hubieran decidido retirarse del mundo. El mar te eligió, Sofía, me dijo una vez, su voz resonando extrañamente en la caverna. Vio que Marcos no era para ti. El mar es sabio. Me lo dijo, y yo solo obedecí. En su mente retorcida, no había cometido un asesinato, sino un acto de justicia poética. Me contaba cosas del exterior, fragmentos de las noticias sobre nuestra búsqueda, pero lo hacía con un tono de lástima, como si hablara de gente ingenua que no entendía el plan del océano. Están buscando en el lugar equivocado, decía, sonriendo. Te buscan a ti, la que eras antes. Pero esa Sofía ya no existe. Ahora estás a salvo. Su calma era lo más aterrador. La ausencia total de culpa. Para él, yo no era una prisionera. Era un trofeo que el mar le había concedido. Los días se convirtieron en semanas. Empecé a perder la noción de quién era. A veces, en la oscuridad, me costaba recordar el rostro de mi madre, el sonido de la risa de Marcos. Me aferraba a los recuerdos con la desesperación de un náufrago a una tabla. Repetía nuestros nombres en voz baja, los nombres de mis amigos, las calles de mi ciudad. Era un ancla para no disolverme por completo en esa pesadilla acuática. El miedo era un compañero constante, pero con el tiempo se transformó en una apatía helada, un mecanismo de defensa para sobrevivir a la locura. El punto de inflexión llegó una tarde, o lo que yo suponía que era una tarde. Javier llegó como siempre, pero esta vez traía algo más que comida. Dejó la bolsa en la roca y sacó un objeto que brilló bajo el haz de su linterna. Era el reloj de buceo de Marcos. Un modelo específico, con una correa de titanio que le habíamos regalado por su cumpleaños. Tenía una pequeña muesca en el bisel, de un golpe que se dio en un viaje a Menorca. Era suyo, inconfundiblemente suyo. Lo encontré, dijo Javier con una ternura vomitiva. Estaba en el fondo, cerca de donde, bueno, ya sabes. Pensé que querrías tenerlo. Para recordarle, me lo tendió. Mi mano temblaba tanto que apenas pude cogerlo. El metal estaba frío, como el cuerpo que había visto desaparecer en el abismo. Y en ese instante, al sentir su peso en mi palma, algo se rompió dentro de mí. La apatía se hizo añicos. El miedo se cristalizó en una rabia pura, afilada y lúcida. Él no me había traído un recuerdo, me había traído el arma del crimen, la prueba de su impunidad, y me la ofrecía como un regalo de amor. Esa noche por primera vez en semanas no lloré. Sostuve el reloj contra mi pecho en la oscuridad y le hice una promesa al silencio. Ya no era una víctima esperando morir.
era una superviviente esperando su momento. Y se lo iba a quitar todo. El plan de huida que empecé a trazar en la oscuridad era una fantasía frágil, un castillo de arena mental contra la marea de la desesperación. Imaginaba usar el reloj de Marcos para romper algo, para crear un arma improvisada. Pero la oportunidad, la verdadera, no vino de mi mano. Vino de la arrogancia de Javier, de su estúpida y humana certeza de que era intocable. No fue un rescate heroico con helicópteros y equipos de élite. Fue una casualidad absurda. Javier fue detenido en un control de alcoholemia rutinario a las 3 de la madrugada. Una nimiedad. Pero se puso nervioso, discutió con el agente, y esa pequeña fisura en su fachada de normalidad fue suficiente para que decidieran registrar su coche. No sé exactamente qué pasó en las horas siguientes, solo lo que me contaron después, piezas de un puzzle que yo unía en la cama de un hospital. Sé que encontraron mi mochila en su maletero, con mi pasaporte dentro. El nombre de Sofía Ramos encendió todas las alarmas. De repente, el instructor local devastado por la tragedia, se convirtió en el principal sospechoso de una desaparición que seguía abierta. Lo que encontraron en su apartamento fue lo que les llevó hasta mí. No fue un mapa con una cruz. Fue su bitácora de inmersiones, un cuaderno obsesivo donde anotaba cada detalle, corrientes, visibilidad, coordenadas. Había una entrada, marcada con una estrella, que no correspondía a ningún punto de buceo oficial. Una anomalía. Una grieta en el mapa. El primer indicio de que mi mundo iba a cambiar fue un sonido. Un motor diferente. No era el zumbido familiar de la pequeña lancha de Javier, era más grave, más potente. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi mente, hambrienta de esperanza, me estaba traicionando. Me arrastré hasta la entrada de la cueva, hasta donde el agua me llegaba a la cintura, y escuché. Eran varios motores. Y luego, voces. Voces que no eran la suya. Gritaban mi nombre. Sofía. Sofía Ramos. La palabra sonaba extraña, un eco de una vida pasada. Intenté responder, pero de mi garganta solo salió un carraspeo seco, un graznido patético. Lo intenté de nuevo, reuniendo todo el aire de mis pulmones, toda la rabia y el dolor de las últimas semanas. Y grité. Un sonido roto, animal, pero fue suficiente. La luz que inundó la cueva no fue la de una linterna, fue un foco cegador. Vi siluetas recortadas contra el resplandor, hombres con uniformes. Uno de ellos entró en el agua, se acercó a mí lentamente, como si se acercase a un animal herido, me hablaba en un español suave, tranquilizador. No entendí sus palabras, solo supe que no era la voz de Javier. Me envolvió en una manta térmica, y el contacto de la tela, el calor artificial, fue tan abrumador que rompí a llorar. Lloré sin sonido, con el cuerpo sacudido por espasmos, mientras me sacaban de mi tumba de agua y piedra. Lo último que recuerdo de la cueva es el cielo. Al salir, miré hacia arriba y vi un trozo de azul pálido, salpicado de nubes. Nunca en mi vida un simple cielo me había parecido tan milagroso. Mi reencuentro con mis padres tuvo lugar en la habitación blanca y estéril de un hospital. Habían volado a México en cuanto les notificaron que me habían encontrado con vida. Cuando entraron en la habitación vi el abismo de las últimas semanas grabado en sus rostros. Mi madre se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado se escapó de sus labios. Mi padre se quedó paralizado en el umbral, sus ojos recorriéndome, viendo la piel pálida, los huesos marcados, el pelo enmarañado. Parecía que temía que si se acercaba demasiado, yo podría desvanecerme. Fue mi madre la primera en moverse, me abrazó con una fuerza que era a la vez desesperada y frágil, como si quisiera volver a meterme dentro de ella, protegerme del mundo, y en ese abrazo, olí su perfume, el olor a hogar, a seguridad, a todo lo que había perdido. Y por primera vez desde que vi morir a Marcos me sentí a salvo. La historia que se contó al mundo fue simple y satisfactoria. Los periódicos publicaron que la policía, al registrar las pertenencias de Javier, encontró el reloj de buceo de Marcos. Una pieza de edición limitada, inconfundible. Dijeron que su codicia le traicionó, que intentó venderlo en una casa de empeños y que así lo localizaron. Es una buena historia, cierra el círculo, convierte al monstruo en un ladrón vulgar y estúpido. Y durante mucho tiempo, dejé que esa fuera la verdad. Era más fácil para todos, para los padres de Marcos, para los míos. Pero no fue el reloj lo que encontraron. Esa es la mentira piadosa que nos contamos para poder dormir por la noche.
La verdad, la que a mí todavía me despierta gritando, es lo que la policía encontró realmente en su bolsa de equipo, junto a su regulador de repuesto. Era su cámara sumergible. Y cuando analizaron la tarjeta de memoria, no solo encontraron el vídeo de nuestra última inmersión, el asesinato de Marcos grabado en alta definición, encontraron mucho más. Encontraron carpetas, fechadas, con nombres de parejas. Parejas de turistas de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, que a lo largo de los últimos años también se habían perdido trágicamente en el mar, en Playa del Carmen. Y en cada vídeo, la misma secuencia. La sonrisa del instructor, el descenso a las aguas cristalinas, y un movimiento rápido y silencioso bajo el agua. Marcos y yo no fuimos su única historia. Éramos, simplemente, la última. El juicio de Javier fue rápido, casi anticlimáctico. El peso de las pruebas era aplastante. Los vídeos de su cámara sumergible no dejaban lugar a dudas. La fiscalía lo acusó del asesinato de Marcos, y basándose en el resto de grabaciones de otros 6 asesinatos más, correspondientes a 3 parejas de turistas cuyas desapariciones se habían archivado como accidentes a lo largo de 5 años. Fue condenado a la pena máxima que permitía la ley mexicana. Cadena perpetua. La noticia OCUPO, con acento agudo los titulares durante una semana, y luego, como todas las historias, se fue desvaneciendo, reemplazada por otras tragedias, otras noticias. Para el mundo, el caso estaba cerrado. El monstruo de Playa del Carmen estaba entre rejas, y la única superviviente había vuelto a casa. Pero hay un detalle que nunca se contó en el juicio. Algo que la policía y los psicólogos decidieron omitir de los informes públicos para no añadir más dolor a las familias de las víctimas. Y para protegerme a mí de un escrutinio que no habría podido soportar. Y es que lo que Javier me mostró en aquella cueva fue mucho más que la oscuridad y el sonido del mar. Una vez, pocos días antes de mi rescate, cuando mi voluntad estaba casi rota, me llevó a otra cámara más profunda, un recoveco al que solo se podía acceder buceando por un pasadizo corto y angosto. La luz de su linterna barrió la roca y entonces lo vi. En un pequeño nicho natural, como un altar macabro, había decenas de objetos que brillaban con la humedad. Anillos de boda, colgantes con iniciales, pulseras de plata, un reloj de mujer con la correa rota. Estaban cuidadosamente colocados sobre corales muertos, como ofrendas. Su tesoro. Son los regalos que el mar me ha hecho, me susurró, su voz distorsionada por el eco. Cada vez que él elige a alguien para mí, me deja una prueba de su amor. Entonces, iluminó un trozo de coral vacío. Este es para ti. Estaba esperando a encontrar el momento perfecto para pedírtelo. Ese es el recuerdo que me despierta por la noche. No el rostro de Marcos sin aire, sino el brillo de esas joyas robadas a vidas robadas. No era un simple asesino. Era un coleccionista de almas. Creía ser el sumo sacerdote de un dios oceánico y sangriento. La gente me llama superviviente, una palabra que me parece hueca, demasiado grande. Sobrevivir implica que la lucha ha terminado, pero la mía es diaria. El olor a sal me provoca náuseas. No puedo entrar en una piscina. A veces, en la ducha, si cierro los ojos demasiado tiempo, el sonido del agua se convierte en el rugido de las olas dentro de la cueva, y tengo que apoyarme en la pared para no caerme. He intentado volver a mi vida, pero es como intentar encajar las piezas de un jarrón roto con pegamento. Se parece al original, pero las grietas siempre estarán ahí. Volví a casa, pero una parte de mí todavía está allí, en el día en que desaparecí. Mis padres no saben qué hacer con mi silencio, mis amigos no saben cómo hablarme. ¿Cómo les explicas que un hombre con una sonrisa encantadora te puede arrastrar al infierno mientras el mundo sigue girando bajo el sol? Me aferro a la memoria de Marcos, no al recuerdo de su muerte sino a la calidez de su mano en la mía, a su risa, a la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le hacía mucha gracia. Lucho cada día para que Javier no me lo arrebate también, para que su recuerdo no quede manchado por el horror. Él murió intentando protegerme de un monstruo que solo él vio con claridad. Javier está encerrado en una celda de hormigón, pero a mí me dejó prisionera en un océano de recuerdos. Y en ese océano no se puede nadar, solo se puede aprender a no ahogarse.